Clarice está aquí descojonándose, pero no sabe que esto va a salir tal cual. Hola bicheros y bicheras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Okidoki Reptile House. Y después del día de ayer ya os podéis imaginar qué es lo que os vamos a enseñar hoy. Y lo que os vamos a enseñar hoy es todo el material que trajimos ayer y un par de nuevas incorporaciones que no conocéis y que vais a conocer enseguida. Así que sin más, vamos al lío. Pues aquí tenemos prácticamente todo el material y el alimento vivo que nos trajimos. Así que ahora vamos a ir sacándolo poquito a poco. Clarice está aquí descojonándose, pero no sabe que esto va a salir tal cual, ¿sabes? Por mucha risa que le des. No sé que no va a salir. Así que primero vamos a empezar con lo que le compramos a nuestro buen amigo Martín, ¿vale? Martín de Reptile Food, un proveedor 100% recomendable, que es todo esto que tenemos en este lado. Vamos a dejarlo todo aquí. Esto primero, ya sabéis lo que es un gancho, es muy típico, pero cogimos este porque era muy finito, muy cómodo y muy ligero. Y es algo que viene muy bien a la hora de manipular las serpientes. Aquí no lo utilizamos mucho, pero nunca está de más tener uno y sobre todo tenerlo en condiciones. Clarice está aquí, está a punto de liarla, no puede aguantarse, pero no importa, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por aquí? Los cultivos de mosca, ¿vale? Pillamos mosca Hayday y si no recuerdo mal esta es... Funebris. La Funebris, vale. Como veis son cultivos... ahí está. Que ya han reventado bastante porque básicamente los queríamos para hacer cultivos nuevos. ¿Qué más tenemos por aquí? Cucarachas, 100 de tamaño medio, ahí estáis viendo el precio además, y 100 del tamaño S, que no micro, ¿vale? No son las mismas la S y la micro, tenedlo en cuenta, porque si alguna vez pedí... Y esto que tenemos aquí es gusano de la miel, ¿vale? Normalmente no viene mucha cantidad, aunque este está muy lleno, y también le gusta muchísimo a nuestros gecos, a las ranitas de mayor tamaño, así que decidimos comprarlo y probarlo, ¿vale? Clarice, vamos a sacar lo siguiente, el alimento vivo, bueno, más alimento vivo, que es esto que viene por aquí. Esto es parte del alimento vivo, ¿vale? Porque allí detrás ya hemos dejado alguna de las langostas, ¿vale? Pero para enseñarlas hemos dejado estas dos tarrinas y ya está. Como veis, hemos comprado unas poquitas del tamaño mediano, que así podemos aprovechar con la mayoría de animales y siempre están a tiempo de crecer y de reproducirse. Y luego compramos también unas poquitas de estas grandes, pues para los animales que tenemos más grandes, ¿vale? Para que no tengan que estar esperando y para que tampoco se tengan que comer tres para que sacie lo mismo que una. Y como el precio era el mismo, decidimos coger unas poquitas de estas, así que ahora las soltaremos también donde está el resto, ¿vale? Y aquí tenemos una caja, a ver si se puede ver, bueno, por aquí no se va a poder ver, pero es simplemente una caja de 1000 grillos, ¿vale? 1000 grillos que van... El tamaño, si no recuerdo mal, estaban mezclados más o menos del 3 y del 4 y alguno del 5 por lo que nos dijeron. Es decir, todos no eran adultos para que no se mueran nada más llegar a casa, ¿vale? Así que lo mismo, los vamos a soltar y ahora veréis dónde los dejamos. Y por último, vamos sacando esto también, que ya podéis haceros una idea de a quién se lo compramos, ¿vale? A Pumisland. Compramos un poquito de hojarasca porque prácticamente no nos quedaba y un poco de musgo espagno seco, ¿vale? Que luego viene muy bien para mantener la humedad en determinadas zonas de los terrarios o en cobijos o donde queramos, ¿vale? Y como ya no nos quedaba prácticamente, decidimos coger unas poquitas bolsas. De hecho, una nos la regaló el pedazo de crack de Chimi en Pumisland. ¿Qué más cogimos? Pues aquí, a ver si lo podéis ver desde aquí, moverse un poquito, sí que se puede ver. Cogimos 2 tarrinas de colémbolos, aquí la podéis ver, para repoblar un poquito en los terrarios y que nunca nos falte. Ya teníamos alguno todavía en casa, pero siempre es bueno tener de reserva. Y por último, lo último que adquirimos en su stand fue esto, ¿vale? Fue unas test y unas boquillas aspersoras para tener de reserva y para utilizar en otros sistemas que ya tenemos, ¿ok? Así que ahora, si queréis, sí que sí, vamos a pasar a ver las nuevas adquisiciones
y algunos de los bichos que han venido. Vamos a pasar a enseñaros la primera de las dos adquisiciones que pillamos. Algunos de vosotros ya os lo dijimos allí y los otros lo vais a saber ahora mismo. Claris, ponlo ahí. Mirad qué cosa más bonita y más grande. Por favor, lo dejamos aquí abajo. A ver qué tal. Ahí está. Sin miedo. ¿Sabéis ya de qué se trata? Es un S5 de lengua azul. Como sabéis, desde que llegaron los primeros nos han llamado la atención muchísimo. Y cuando vimos este no pudimos resistirlo. Como veis, es un pedazo de tanque. Mirad qué tamaño tiene. Es realmente gigante y muy bonito. Mirad qué cola, las franjas cómo se notan, ¿vale? Y para el que no lo sepa, se trata de un Irian Jaya, ¿vale? Quien no lo sepa, el Irian Jaya, digamos, o se supone que es un híbrido natural entre el Tiliquas cincoides y el Tiliquas gigas, ¿vale? Mucha gente lo llama el cajón desastre. Aún así, para nosotros es realmente bonito. En estos animales es muy difícil saber el sexo. Tenemos uno que es macho y vamos a probar suerte a ver si este fuera hembra. Sea lo que sea, en Okidoki Reptile House se queda. ¿A que sí, bonito? Tenemos que ponerle nombre, así que ya sabéis, debajo en los comentarios dejadnos todas las propuestas que se os ocurran para este animal tan bonito y tan increíble y tan gordote. Por favor, mirad qué cuerpo tiene. Una bestia. Así que ahora vamos a pasar al siguiente, que espero que os guste también muchísimo. Y ahora vamos a coger el otro, que lo tenemos ahí abajo, lo vamos a subir y os lo vamos a enseñar, ¿vale? Un segundo. Mirad qué pasada de animal justo nos acaba de sacar esta. Buah, es que no sé todavía cómo se llaman, pero estoy flipando. Es como una barba lateral y además lo que muestra es la parte interna. ¿Qué te pasa? Mirad qué cosa más alucinante, por favor, realmente alucinante. Vamos a subirlo arriba y os lo enseñamos mejor. Es un Phrynocephalus mystaceus galli, ¿vale? La subespecie galli, realmente bonito. ¿Qué? Sácalo, mirar qué pasada. Ahí debajo podemos ver el órgano de Jacobson al fondo, pero aquí en el lateral tiene estos patojos por llamarlo de alguna manera. Tiene esas pequeñas membranas que son realmente alucinantes y que utilizan para intimidar cuando se sienten amenazados. Pensábamos que nunca podríamos ver esto en estos bichos porque nos habían comentado que era muy raro que lo hicieran, pero nada más cogerlo por primera vez, mirad lo que ha hecho. A ver si lo puede girar un poquito, Claris, y vemos la cola. A ver si la enrolla. Ahora no la quiero enrollar. Bueno. Mirad qué pasada de animal, por favor, la puntita negra. Y estos animales lo que hacen es que se esconden en la tierra completamente, dejan la naricita arriba, por eso tienen estos orificios ahí arriba, y se quedan totalmente enterrados esperando que la comida se acerque a ellos, ¿vale? Son insectívoros, son una pasada y es un pedazo de regalo que nos ha hecho nuestro gran amigo Martín de Reptile Food, que ya os hemos hablado antes, y el cual vamos a cuidar como si fuera nuestro hijo. ¡Qué pasada de animal! Con esto nos vamos a despedir con esta maravilla de criatura. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que saludamos por allí. Teníamos muchas ganas de veros, a todos los que conocimos. Hubo momentos de vergüenza, hubo momentos muy divertidos, pero sobre todo lo pasamos en grande, como siempre, como chiquillos en un evento así. Claris, ¿qué te parece? Increíble. Estoy Mirad, aquí a ver si abre por completo. Abre. Es una auténtica pasada, ¿vale? Es increíble. Ya hablaremos de sus cuidados y os lo enseñaremos más detenidamente. Parece que sepa que ha acabado el vídeo. ¿A que sí? Yeah. Chiquitín, hasta luego. Así que nada, bicheros, un saludo muy fuerte. Espero que lo pasaréis muy bien vosotros, que hicierais buenas adquisiciones, buenas compras. Y lo dicho, nos vemos en la próxima. Hasta luego.